¿Quieres saberlo todo acerca de la historia de amor caníbal? La historia que todos los caníbales leen en San Valentín. Pues quédate conmigo que yo te lo cuento todo, todito, todo. Comenzamos con quien será el gran protagonista de esta historia de amor caníbal, Armin Meiwes. Armin Meiwes nació el 1 de diciembre de 1961 en Alemania. Nació en lo que parecía ser una familia bastante unida, adinerada y con múltiples propiedades. Tuvo una infancia muy feliz en la casa de campo familiar, rodeado de muchísimos animales a los cuales amaba, especialmente a los caballos, y además estaba rodeado de sus hermanos. Sin embargo, cuando aún seguía siendo bastante pequeño, el matrimonio de sus padres comenzaba a dar muestras de error. Su madre era una mujer bastante controladora, obsesiva, que necesitaba en todo momento estar rodeada de su marido y sus hijos. Se inventaba enfermedades y situaciones simplemente para poder tener la atención de su marido y sus hijos. Poco a poco el matrimonio comenzó a deteriorarse debido al comportamiento de la madre y finalmente, cuando Armin era bastante pequeño, se acaban divorciando y su padre se va junto con sus hermanos de la casa. Armin se queda solo con su madre, la cual continuaba siendo una madre narcisista, no necesariamente abusiva en el sentido físico, pero sí en el sentido psicológico. Era una madre que necesitaba demasiado a su hijo. Le quería muchísimo, era una madre bastante huraña, no le gustaban las visitas, no le gustaban las personas, vivía alejada en su casa de campo con su hijo y por supuesto Armin, siendo un niño muy pequeño, se sentía muy solo. Poco a poco comenzó a tener un amigo imaginario al cual definía como su hermano. Normalmente los niños cuando crecen olvidan a este amigo imaginario, pero la verdad es que Armin tardó bastante en deshacerse de este amigo imaginario. Conforme iba creciendo y especialmente cuando llegó a la adolescencia, este amigo imaginario, este hermano que le acompañaba en esta vida tan triste y solitaria, comenzó a tener inclinaciones sexuales para él. Comenzó a desarrollar un deseo férreo y certero hacia este amigo imaginario, hacia este hermano, y entonces se dio cuenta de que era homosexual. Algo muy complicado en la época de los años 70 y 80, donde ser homosexual era algo muy mal visto y en muchas ocasiones peligrosos. Y especialmente para Armin, pues sabía perfectamente que si su madre se enteraba de que él era homosexual, su madre jamás lo querría, y él tenía una dependencia emocional bastante fuerte con su madre. Pero de nuevo, Armin, a pesar de tener a este hermano, a este amigo imaginario suyo, seguía sintiéndose bastante solo, por lo que poco a poco empezó a tener fantasías sobre el canibalismo. Comenzó a pensar, a idear, a imaginar en comerse a otra persona, en particular en comerse a un hombre joven y atractivo. Él empezó a estudiar e investigar todo cuanto podía del canibalismo y en su cabeza se empezó a formar la idea de que comerse a otra persona era un gesto de amor, el mayor gesto de amor que alguien podía hacer, ya que al ingerir la carne de esa persona la llevabas dentro para siempre y eso creaba un vínculo estrecho e irrompible con esa persona, lo cual Armin necesitaba urgentemente, ya que era una persona, de nuevo, solitaria, sin amigos, sin demasiadas relaciones y además con una madre obsesiva que necesitaba toda su atención. Además, hablando de la relación con su madre, según él iba creciendo, iba convirtiéndose en un joven adulto, cada vez la relación con su madre era peor. Su madre comenzó a meterle la idea en la cabeza a Armin de que ella le necesitaba constantemente, de que él no podía irse de su lado, quería tener a su hijo para siempre junto a ella. No se podía hacer la idea de separarse en ningún momento de su hijo, lo necesitaba para siempre junto a ella y siempre echaba la excusa de que ella estaba enferma.
se inventaba enfermedades, se inventaba situaciones simplemente para que Armin la cuidara y se quedara junto a ella. Además, Armin, por la sociedad y la época del momento, empezó a ocultar sus tendencias homosexuales e incluso llegó a echarse a algunas novias, las cuales llevaba a casa para presentárselas a su madre, y su madre, cual madre de Braindead, le decía siempre que no le gustaba esa mujer, que no era una buena mujer para él, que no era la mujer indicada para él, y parecía que verdaderamente su madre creía que no había ninguna mujer en el mundo lo suficientemente buena como para que pudiera estar con Armin. Lo mismo ocurría con sus relaciones. Él no podía echarse a un amigo o a alguna persona de confianza porque su madre enseguida intervenía para que no tuviera mucho contacto con la gente. Además, por esta época, su madre se mudó a una mansión en Essen, Alemania, que verdaderamente era impresionante porque tenía 36 habitaciones. Como he dicho, la familia de Armin era bastante adinerada y su madre también tenía su buen dinero. Como en la mayoría de estas situaciones con madres abusivas, madres narcisistas, madres excesivamente controladoras y sobreprotectoras que requieren mucha atención, en algún momento esto tiene que estallar por algún lado. Es como una olla a presión que sabes que en algún momento va a reventar. Y esto ocurrió cuando Armin estaba un día tranquilamente en su casa y se cansó de toda la situación que estaba viviendo con su madre. Se dio cuenta que si él mismo no salía de ahí, jamás podía salir. Y entonces se unió al ejército. La verdad es que el ejército le vino muy bien a Armin, ya que no solo pudo relacionarse con otras personas y abrir un poco más sus horizontes, sino que además el estricto código militar y las estrictas reglas y órdenes militares a él le gustaban muchísimo. La verdad es que encajaba perfectamente en el ejército y a él le encantaba, de verdad, le gustaba muchísimo ser militar. Además, era muy popular. Todos los miembros del pelotón, todos sus compañeros le querían muchísimo, le trataban muy bien e incluso sus propios superiores le admiraban bastante y consiguió superar rápidamente el escalafón militar. Psicológicamente, al parecer, también le vino bien porque él comentó que durante su etapa militar comenzó a olvidarse de toda esta obsesión oscura que tenía por el canibalismo y por comerse a otras personas. Sin embargo, por el título de esta historia, como estáis pudiendo imaginar, no salió bien, ya que su madre empezó a escribirle diciendo que estaba gravemente enferma, que necesitaba que la visitara, que necesitaba que la cuidara porque estaba muy enferma. Al principio Armin pensó que esto no era real, como su madre solía mentir y fingir que tenía enfermedades simplemente para atraerle, para que él volviera. Pensó que esto no era cierto, pero después se dio cuenta de que su madre estaba verdaderamente enferma. Así que abandonó el ejército y volvió a su casa en Essen para cuidar a su madre, la cual murió a los 3 años. Armin comenta que cuando su madre murió fue un momento decisivo en su vida, porque ese control, esa persona que siempre había estado ahí controlándolo, atosigándolo, demandando toda su atención, desapareció de repente. Y por un lado, él dijo que se sentía completamente destrozado, como si su vida hubiera llegado a su fin y que realmente deseaba meterse en el ataúd con su madre y que lo enterraran a él también, porque estaba destrozado por perder a su madre. Como os he dicho, tenía bastante dependencia emocional con ella. Pero por otro lado, sentía una liberación abrumadora. Sentía como si toda su vida hubiera llevado una bufanda, una corbata completamente apretada que no le dejaba respirar, que no le dejaba vivir y de pronto se hubiera liberado de ella. Y esto también sirvió para sus instintos caníbales, pues comentó que al no tener que tener esa buena imagen ante su madre, al no tener que ser el hijo perfecto, al fin podía hacer todas aquellas cosas oscuras que habían pasado por su mente. Y la más importante de ellas, la más deseada por él, era el canibalismo. Era probar la carne humana y comerse a una persona. Un año después de la muerte de su madre, en el año 2000, él era ya un reparador de ordenadores, sabía bastante de informática y comenzó a meterse en foros, inicialmente foros a lo mejor juguetones, foros X,
Y poco a poco esto fue degenerando y degenerando hasta entrar en foros caníbales. Sí, gente, aunque los sorprenda, efectivamente existen en el mundo, existe en internet foros caníbales, foros donde la gente escribe o bien para comerse a personas o bien para ser comidas. En este caso, Armin lo que deseaba, lo que quería era comerse a alguien, así que empezó a escribir por estos foros intentando dar y hallar a la persona de sus sueños, a la persona que él veía cada noche al cerrar los ojos, ese hombre fuerte, simpático, bueno, agradable al que comerse. Contactó con varias personas que estaban interesadas en ser comidas por Armin y que alguien los comiera. Entre ellas un cocinero que ofreció a sus compañeros para que se lo comieran, pero Armin lógicamente rechazó esta oferta, solo quería comerse a una persona que voluntariamente quisiera ser comido. También tuvo varios encuentros con varias personas de estos foros, personas que decían, oye, quiero que me comas, y él decía, vale, pues te como, venga, quedemos en mi casa. Estas personas él las conocía, se empezaban a conocer, a lo mejor no sé a dónde irían, a algún restaurante, no lo tengo muy claro, pero tenían cierto contacto y entonces estas personas iban a la casa de Armin, iban a su casa, en Essen, a su mansión, estaban ahí un tiempo con él y cuando era el momento indicado para que él pudiera comérselos, para que comenzara el canibalismo, estas personas o bien se echaban atrás o bien Armin veía dudas en ellas y decidía pararlo todo, porque como he dicho, Armin quería comerse a alguien voluntariamente, no quería comerse a alguien que no desease ser comido. Esto del consentimiento, Armin sí lo entendía. Y entonces comenzó a hablar con una persona que sería su futura víctima, Bernd Jürgen Brandes. Un ingeniero de Berlín, un hombre, la verdad, con una posición bastante adecuada, que ganaba bastante dinero, pero que tenía unas tendencias masoquistas muy extremas y muy galopantes en él. Era homosexual y además solía practicar tendencias sexuales bastante sádicas, pero especialmente centradas en él. Para que lleguéis a entender lo perturbado que estaba este hombre, en una ocasión llegó a contratar a un gigoló. Esto era algo que él hacía muy a menudo, se iba por chicos jóvenes, les pagaba dinero, eran prostitutos, les pagaba dineros para que pues le dieran un servicio. Normalmente les pedía que le mordieran, que le pegaran, que le golpeasen, pero en esta ocasión a este chico le pidió que por favor le arrancara su miembro útil de un mordisco. Lógicamente el chico, como estáis imaginando, se negó y lo intentó con varias personas, tanto personas que querían mantener relaciones con él voluntariamente como prostitutos, gigolos y vendedores de caricias. Y lógicamente, obviamente, nadie quería arrancarle el miembro útil de un mordisco. Así que él comenzó a entrar a este tipo de foros y de chats caníbales y ahí fue donde encontró a Armin. Armin y Bernd de verdad encajaron perfectamente como la pieza de un puzzle. Fue amor a primera vista. Amor en una página caníbal. Los dos comenzaron a hablar cada vez más asiduamente y Armin se emocionó de verdad pensando que esta sí era la de verdad, que Bernd era su persona indicada, que Bernd iba a ser el hombre de su vida, iba a ser su cena perfecta. Y así Armin, súper emocionado, hasta llegó a remodelar su casa y abrir una habitación llamada la sala de descuartizamientos. Era una sala donde había una cama, una especie de mesa bastante alargada y metálica y gran cantidad de cuchillos y herramientas para poder descuartizar a una persona y un gancho ahí para poder colgarla y todo al estilo de la masacre de Texas. Y siguió hablando con Bernd. Recordemos que Bernd estaba emocionado porque alguien pudiera comerle, quería que lo comiesen, quería morir, quería de verdad que alguien lo comiese, cosa que ni el mismísimo Armin, como dijo en el juicio, llegaba a entender. Armin y Bernd estaban tan emocionados que decidieron quedar en Essen, en la casa, en la mansión de Meiwis y
conocerse por fin. Así que se citaron a principios de marzo de 2001. Ambos comenzaron a conocerse, Armin fue a buscar a Bernd a la estación, lo llevó a su casa, ambos hablaron, estuvieron bastante felices, notaron que eran perfectos el uno para el otro, el caníbal y su víctima, el que quería comer y el que quería ser comido. En un momento dado, Bernd comenzó a desnudarse, se quitó la ropa, se quedó completamente en bolingas y comenzó a decirle a Armin que cuando lo hacían, que él realmente deseaba que se lo comieran ya, que quería que lo mordiera, que le arrancara partes del cuerpo y se lo comiera. Armin le dijo que fueran poco a poco, que primero se tenían que conocer, lo llevó a su habitación, mantuvieron relaciones, pero en todo momento Armin veía que Bernd estaba deseoso de que se lo comieran, que lo que realmente quería era que alguien le comiera, que literalmente le arrancaran la carne de los huesos, que quería ver cómo alguien disfrutaba de su carne. Así que Armin dijo, wow, espera un momento, por favor, yo no sé si tú estás seguro, esto me lo tengo que pensar porque nunca nadie había llegado tan lejos, nunca nadie de los que él había conocido y había llegado a su casa realmente quería ser comido hasta esos niveles. Entonces Armin dio el freno, habían quedado ese fin de semana para conocerse y el 9 de marzo Bernd debía volver a Alemania, a Berlín, así que fueron a la estación. Armin la verdad es que había decepcionado un poco a Bernd porque él quería ser comido de inmediato, pero Armin quería esperar un poco, quería que se conociesen un poquito antes, así que lo llevó a la estación, él incluso se iba a montar ya en el tren, pero en el último momento Armin deseaba ya por fin comer a Bernd. Bernd se dio cuenta de esto, se bajó del tren y volvieron juntos para por fin llevar a cabo su cena humana. Lo primero que hicieron de vuelta a la casa fue pasar por una farmacia donde compraron múltiples cosas, entre ellas algunos sedantes, muchísimas pastillas para el dolor, algunos somníferos y muchísimo jarabe para la tos. Lo que ellos querían, o al menos lo que era el plan de Bernd, era básicamente tomarse muchas pastillas e ingerir muchos medicamentos que le quitasen el dolor y que entonces Armin comenzase a comérselo y después lo apuñalase hasta la muerte. En cambio, Armin, la verdad es que, como él mismo había dicho, él quería comerse a una persona, quería practicar el canibalismo, pero no le gustaba la idea de asesinar. Él no quería infligir dolor a otra persona, no quería hacerle daño, no quería matar a nadie, por lo que en esa parte estaba un poco dudoso y nervioso. Lo primero que hizo Bernd al llegar a la casa fue de nuevo desnudarse, volvieron a practicar algunas relaciones y de pronto Bernd paró y le dijo que lo hiciera ya, que quería que comenzase a comerlo y que lo primero que quería que le comiera fuera su miembro masculino. Le dijo que se iba a tomar pastillas, todas las que pudiera, y lo que quería era que Armin cogiera una navaja y ¡ras!, le amputara el miembro útil mientras él aún estaba consciente. Y además quería que todo esto fuese grabado en vídeo y recopilado también con fotos, para que una vez que esto ocurriera poder verlo y poder disfrutar de esas imágenes. Madre santa, cómo estaba el personal. La gente cada vez me da más miedo. Armin aceptó, Bernd se tomó un montón de pastillas y cuando parecía que estaba un poco drogui, Armin cogió la navaja y empezó a intentar cortar el miembro útil de Bernd. ¿Qué pasaba? Que esa navaja era una navaja de estas multiusos de bolsillo y lógicamente eso no cortaba ni el paté para untarlo en el pan. Así que Armin tuvo que dejar la navaja, se fue a la cocina, trajo un cuchillo más grande y esta vez sí, de 2 buenos cortes, le amputó el miembro a Bernd. Lógicamente, ni con todas las pastillas existentes en este mundo, Bernd no iba a sentir dolor, así que empezó a gritar como un descosido, empezó a gritar, a retorcerse de dolor, mientras que aquello se iba llenando todo de sangre. Armin, como hemos dicho, que sí quería comerse a alguien, quería comer
a personas, pero no quería matarlas. Él no quería hacerle daño a la gente, no quería ver aquella imagen. Así que esta imagen le desconfiguró un poco, le molestó, no le gustó. Así que lo que hizo rápidamente fue intentar traer un poco de hielo para parar la hemorragia y que no se desangrara antes de probar su propio miembro. Porque a todo esto, Burn, antes de morir, quería también comerse a sí mismo, quería que le compartiera un poco de su carne. Burn, después de unos minutos, se recompuso y dijo que era el momento más feliz de su vida, que esto era todo lo que él había deseado en toda su vida y le agradeció a Armin por fin cumplir su sueño. Como Burn quería probarse a sí mismo, quería probar su carne antes de morir, antes de desangrarse o antes de perder la consciencia, le dijo que rápidamente que cocinara su miembro útil. Armin, eso fue lo que hizo, se lo llevó a la cocina, lo sazonó, le echó su pimientita, su ajito, su salecita, lo cocinó en la sartén. Lo que pasa es que, pues, parece ser que el miembro útil de las personas no es demasiado comestible porque aquello empezó a deshincharse. Ambos pusieron su cenita, su mesita con su mantelito, su candelabro, sus copitas con vino, sus platitos de plata, sus cubertería fina, todo para poder probar aquel miembro. Y a ambos les decepcionó el sabor. La verdad es que Ben estaba muy decepcionado porque decía que aquello no sabía del todo bien. Él lo echó la culpa y dijo que lo que había ocurrido es que, claro, como la carne estaba recién cortada, estaba reciente, pues que no estaba del todo buena y además no era la mejor parte de un ser humano para comer. Pero igualmente a Armin no le importó y dijo que no importaba, que aún quedaba mucho por comer. Y Bernard estuvo de acuerdo, dijo que esa parte de su cuerpo igual no sabía del todo bien, pero que el resto de su body tal vez sí. Después de esta flamante y romántica cena caníbal, nuestro amado Bernd empezaba a desangrarse, empezaba a perder la consciencia, estaba sangrando mucho y además sentía bastante dolor. Así que Armin lo llevó al baño, le metió en la bañera, lo llenó con agua fría y le dio algunas pastillas para que de esa forma no le doliera tanto. Bernd le insistía a Armin que lo que él quería era que Armin lo apuñalase hasta la muerte y sentir cada puñalada en su cuerpo. Pero Armin no quería hacerle daño, no le había gustado esa experiencia de haberle amputado el miembro, no le había gustado hacer daño a nadie, no quería matar a nadie, solo quería comer carne tranquilamente, así que le dijo que no quería matarlo de esa forma. Y lo dejó tranquilamente en la bañera, bañándose en su propia sangre, medio drogado por las pastillas. Y él se fue tranquilamente a otra habitación a leer un cómic, a estar tranquilamente relajado y a disfrutar y pensar en toda la carne humana que iba a consumir en los siguientes días. Cada pocos minutos iba a comprobar cómo estaba Bernd, cómo se sentía, incluso en algunos momentos le dijo que si quería parar, que si quería lo podía llevar al hospital o a cualquier lado. Pero Bernd siempre le daba la misma respuesta, le decía que no quería parar, que ese era el momento de mayor felicidad de su vida. Le decía, mírame, estoy bañado en mi propia sangre, es justo lo que yo quiero en este mundo, mátame, apuñálame, quiero sentir cada puñalada dentro de mí. Así que Armin seguía yendo y viniendo de su cuarto a la bañera hasta que en un momento dado él estaba en el cuarto y oyó un golpe muy fuerte. Fue a la bañera y vio que Bernd había intentado levantarse de la bañera para ir, vete tú a saber a dónde, se había resbalado y había caído también por toda la pérdida de sangre. Ya estaba en muy malas condiciones, estaba claro que ya no se iba a recuperar de aquella y Bernd seguía insistiendo en que lo matara. Así que finalmente Armin lo tomó en brazos, lo llevó hasta su sala de descuartizamiento y se quedó ahí sentado esperando a que finalmente Bernd perdiera por completo la consciencia. Y cuando vio que estaba completamente desmayado, cogió un cuchillo y le degolló. Esta dijo que era la parte que menos le había gustado. Quitarle la vida a alguien no era algo que entraba en sus planes. Él sí quería comerse carne humana, pero como he dicho, no le gustaba eso de infligir dolor a otros, no le gustaba del todo eso de matar a alguien, así que en esta parte la pasó un poco mal. Pero lo que vino a continuación le encantó, y es que como si el cuerpo de Bernd fuera un cerdito,
comenzó a descuartizarlo, a desangrarlo, le sacó todos los órganos, lo colgó de un gancho al estilo de la matanza de Texas, como si fuera un cerdito el día de la matanza, y comenzó a cortar todo su cuerpo y a meter su carne en bolsitas, a sellarlas y a meterlas en el congelador para poder degustarlas. En los siguientes días e incluso semanas estuvo probando diferentes recetas con la carne de Byrne. Estuvo probando diferentes recetas. Esto también, igual que lo del descuartizamiento, quiero recordar que todo esto fue grabado en vídeo. De todo esto hay evidencias, hay imágenes, hay pruebas, porque el propio Armin quería grabarlo todo para después verlo y seguir disfrutando de aquello. Siguió probando diferentes recetas, siguió comiendo la carne de Byrne, hasta que de pronto se dio cuenta de que ya le quedaba muy poquita carne en el congelador, que pronto se acabaría su delicioso menú selecto de humano y que necesitaba conseguir a otro compinche, a otro compañero en esta historia de amor caníbal, que pasaba de ser una historia de amor caníbal tradicional a convertirse, ahora sí, en un triángulo amoroso caníbal. Armin, pensando que como consiguió a Byrne, conseguiría a otra persona, volvió a meterse en el mismo foro y en el mismo chat caníbal y comenzó a intentar contactar con personas, con diferentes personas, empezó a hablarle a la gente, empezó a intentar interactuar con personas caníbales y entró en contacto con un chico austriaco que decía que estaba interesado en a lo mejor que alguien lo comiera, que quería que se lo comieran y que estaba en este chat caníbal. Él la verdad no estaba del todo seguro de que alguien fuera capaz de comérselo, decía, no creo que nadie sea capaz de comerme, no creo que exista de verdad algún caníbal de verdad. Y entonces Armin, con toda la tranquilidad del mundo, le dijo, yo te digo que si tú de verdad deseas que yo te coma, yo te comeré, porque ya me he comido a otra gente, yo ya me he comido a una persona, la tengo enterrada en el jardín y su carne está en mi nevera. Al chico se le heló la sangre. Él, claro, tenía la fantasía de que alguien se comiera su carne, de que alguien lo degustara. Pero claro, esto era una fantasía. No pensaba que de verdad hubiera alguien en el mundo que de verdad se hubiera comido a otra persona. Así que estuvo barajándolo varios días y finalmente decidió ir a la policía. Ahora, imaginaros la cara del policía mientras el chaval le contaba todo esto. Yo le preguntaría al chico, oye tú, chico austriaco, ¿qué diablos estabas haciendo tú en un chat y en un foro caníbal? ¿Qué hacías ahí? Por Dios, el policía de verdad tendría que estar flipando con todo esto. Y bueno, los señores policías encontraron rápidamente a Armin porque como estaba en todos estos chats, en todos estos foros, fue muy fácil para ellos rastrearle y llegar hasta su casa. Inicialmente los policías la verdad es que no se lo creían demasiado. Decían, sí, bueno, tal vez puede ser un caníbal, ¿sabes? Puede estar en estos foros y chats caníbal, pero tal vez esto de que se ha comido a alguien no es de verdad. Tal vez simplemente estaba exagerando, se estaba haciendo el chulo con este chico, pero no creemos que se lo haya comido de verdad. Es imposible, ¿verdad? Pues no. Se llevaron una sorpresa tremenda cuando entraron a casa de Armin, la registraron y encontraron efectivamente los pocos restos que quedaban de Byrne. Encontraron parte de su carne en los congeladores y en la nevera y encontraron también algunos restos óseos. Armin desde el principio lo contó todo. No intentó mentir, no intentó decir nada, lo contó todo, habló perfectamente desde el primer momento con la policía y les explicó todo lo que había sucedido, dejando en claro que desde el principio Byrne deseaba que él se lo comiera, que él degustase su carne, que él lo asesinase. Eso era algo que el propio Byrne quería y algo que evidenció los chats que tenía con otros caníbales donde había incluso quedado con ellos y finalmente cuando ellos tenían dudas él les dejaba marchar tranquilamente, decía no pasa nada, vuelve a tu casa, tienes dudas, piénsatelo, baraja opciones. También la policía encontró toda la evidencia cinematográfica, todas las fotos, todos los vídeos que había de cada parte del proceso desde que ellos se conocieron hasta que le
amputó el miembro útil, cuando lo asesinó, cuando lo descuartizó, cuando se lo comió, todo. De todo esto había evidencias. Evidencias que, por supuesto, la policía estaba consternada y que se dice que prácticamente todas las personas que vieron estas imágenes, tanto policías como miembros del jurado, porque todo esto se lleva a juicio, el propio juez, todas las personas que vieron estas imágenes quedaron completamente horrorizadas y necesitaron de atención psicológica por todo lo que había en ellas. Era de verdad espeluznante. 4 horas en total de material cinematográfico, de vídeos caseros de 2 personas disfrutando del canibalismo, de una persona deseando comerse a la otra y, lo más sorprendente, de otra persona deseando ser comida. Como os podéis imaginar, esta historia fue un pedazo de boom en su época y acabó en todos los noticieros, en todos los programas de televisión, en todos los periódicos y en todas las revistas del momento. Era el debate de conversación en todas las familias, lo que había ocurrido con Armin. La prensa lo empezó a llamar el carnicero maestro y el caníbal de Rotemburgo. El abogado de Armin, por supuesto, intentó jugar la carta de lo voluntario, intentó jugar la carta de Bernd y, por supuesto, dijo que Bernd había estado de acuerdo en todo lo que había hecho Armin, que había sido voluntario y que el propio Bernd se había presentado como un sacrificio humano, por así decirlo. También presentó una carta donde el propio Armin relataba cómo había otras 4 personas que habían querido ser comidas por él, que incluso habían tenido contacto con él, que él mismo las había llevado a su casa y que en el último momento mostraron dudas o quisieron marcharse y que él las dejó ir sin ningún problema. Cosa que estas personas, estas víctimas, también aseguraron que así había sido. También hubieron varios criminólogos y varios expertos abogados que hablaron sobre el tema y algunos incluso llegaron a decir que el asesinato había sido algo convenido entre la víctima y el asesino, que había sido de mutuo acuerdo y eso creó una especie de laguna jurídica, una especie de problema jurídico, porque claro, en el momento en el que la víctima, la persona que va a morir, desea realmente morir, desea que la otra persona lo asesine, desea que se lo coma, ¿hay delito o no hay delito ahí? ¿Y cuál es el tipo de delito? ¿Es un asesinato? ¿Es un homicidio doloso? ¿Es un homicidio accidental? ¿Es un tipo de eutanasia? Era algo muy confuso y el juicio fue muy mediático y fue muy complicado para tanto la fiscalía como los abogados del propio Armin, como los propios fiscales, los propios jueces. Fue algo completamente complicado y algo único que no se había visto nunca para esa fecha. Finalmente, en enero de 2004 salió por fin la sentencia de este polémico caso e inicialmente fue condenado a tan solo 8 años de cárcel por una eutanasia voluntaria. Algo que el fiscal consideró que era una condena demasiado benevolente para el caso, por lo que volvió a recurrir la sentencia, lo que provocó que el caso fuera aún más mediático. La gente quería entender por qué Armin había hecho lo que había hecho y especialmente por qué Brent había hecho lo que había hecho. Era un caso completamente mediático. De nuevo, en el nuevo juicio que se llevó a cabo en 2006, hubo problemas para especificar qué había sido aquello, para ponerle un nombre jurídico, ya que de nuevo simplemente el abogado de Armin decía que se trataba de una eutanasia voluntaria, pero el fiscal decía que se trataba de un homicidio y en esta ocasión, en este recurso, salió condenado a cadena perpetua por asesinato con connotaciones sexuales. A día de hoy, en 2023, Armin sigue en prisión, tiene 61 años y probablemente seguirá en prisión hasta el final de sus días. Como podéis imaginar, la historia de Armin se ha hecho muy famosa, mediática y viral. Y es que la verdad es que es un caso bastante extraño, curioso, que en cuanto lo conoces te sorprendes y dices, wow,
me da miedo la gente. Le han hecho películas, una de ellas llamada Rothenburg, que es bastante interesante y os recomiendo ver, que está inspirada en el suceso y que, por cierto, tuvo mucha polémica en Alemania. También muchas bandas de música, especial música de rock, de metal, han hecho canciones sobre la historia de Armin Meiwes. Uno de ellos, y la más famosa y que seguro que has oído, mi querido Psycho Pulpo, es una de Rammstein. Ya sabéis que soy súper fan de esta banda, soy súper fan de Rammstein, y la canción de Main Tale está basada en el caso de Armin, visto desde el punto de Brent. En concreto, esta canción no le gustó para nada a Armin, el cual demandó a la banda alemana e intentó hacer que eliminaran la canción, incluso intentó quedarse con algunos de los derechos o llevarse algunos beneficios, pero finalmente el juez denegó su demanda y Rammstein se vio liberado para seguir cantando este temón. Skynt, o no sé muy bien la verdad cómo se pronuncia esta banda porque he oído a muy poca gente hablando sobre ella, la verdad no conozco a nadie que le guste esta banda. No sé si se pronuncia Skynt o SKYND, es esa banda. A mí me flipa, tiene unas canciones como la de Columbine que son alucinantes, la de Lisa Lam también está muy bien y tienen una canción también sobre Armin Meiwes, pero en esta ocasión Armin no los demandó porque son geniales. También el mega grupazo sueco de death metal Bloodbath también sacó una canción sobre Armin y Brent, visto también desde el punto de Brent, llamada Eaten o Comido. Y hasta aquí el video. Espero que hayas disfrutado mucho a la vez que perturbado mucho con este caso, con esta historia de amor caníbal más ardiente y entretenida que Romeo y Julieta. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo y déjame en comentarios cuál crees que hubiera sido la condena perfecta para Armin. Por orden de Amorcín, el corazón sangriento y malvado, mírale a los ojos, ¿vale? Mira su mirada asesina, su sonrisa perturbadora. Suscríbete. Dale al like y sígueme en todas mis redes si no quieres despertarte por la noche y ver a Amorcín mirándote seriamente con un cuchillo y un tenedor en las manos. Recuerda que subo vídeos a este canal todos los martes, los viernes y los domingos a las 7 de la tarde, hora española, aunque durante estas semanas estaré subiendo un vídeo cada día para celebrar San Valentín, el Día del Amor, porque yo os amo mucho, mis Psycho Pulpos. ¡Chis! Por cierto, mis queridos aprendices de caníbales, el día de hoy el señor Amorcín y yo os daremos un dato muy curioso, y es que el canibalismo no sale sin consecuencias, ya que hay una enfermedad llamada la enfermedad caníbal, la cual solamente se transmite por el canibalismo de las personas, principalmente al ingerir carne cerebral humana. El Kuru es una enfermedad neurodegenerativa e infecciosa causada por el prión, el cual es una proteína infecciosa que se halla en el tejido cerebral humano y que se transmite principalmente por consumir tejido cerebral humano dañado o contaminado con esta proteína llamada prión y que te transmite o te produce esta enfermedad llamada el Kuru, el cual significa literalmente temblar de miedo. Así que recordad, queridos principiantes de caníbales, no os comáis el cerebro de las personas y no seáis caníbales.